Gérete, hoy es 16 de marzo de 2026. ¿Cuándo hablaba un filósofo escéptico? Yo inicialmente dividiría la respuesta en dos circunstancias o en dos contextos. El primero, cuando se trata de la vida ordinaria, de la vida común y corriente, como solemos decir, el filósofo escéptico hablaba no necesariamente como un filósofo escéptico, es decir, era un hombre ordinario, un hombre común y corriente que vivía la vida cotidiana con sus demás conciudadanos. Seguramente irían al ágora, seguramente irían a algún comprador y le preguntarían cuánto cuesta el pan, cuánto cuesta el pescado, cuánto cuesta el aceite, o irían donde algún amigo a tener conversaciones sobre el discurso de algún político, o irían a algún banquete a comer y a departir, y tendrían la vida disimulada de un hombre ordinario para guardar las apariencias, o simplemente porque no siempre se estaba fungiendo como un filósofo escéptico, aun cuando por elección, por ética, lo fuesen a toda hora. Es decir, el mismo, eh, el mismo Sexto Empírico describe al inicio de sus esbozos pirrónicos, que casi no recuerdo el nombre ahora de la obra, de sus esbozos pirrónicos, que el filósofo escéptico no desprecia la vida, no quiere acabar con cualquier forma cotidiana de cultura. Al contrario, vive en la cultura, depende de la cultura para dialogar o para declarar, ya veremos de qué modo en un momento, y no a toda hora está en una posición de filósofo escéptico, al menos de forma declarada ante cualquier interlocutor. Es decir, con un filósofo escéptico se puede hablar a toda hora como ser humano común, como congénere. Pero esa respuesta no es realmente la que a mí me interesa. Insisto, Pirrón, si le creemos a Sexto Empírico, no andaba por ahí destruyendo las nociones de la cultura, lo cual también quiere decir que se manifestaba como filósofo escéptico, que declaraba su postura escéptica solamente en algunos momentos específicos. ¿Cuáles podrían ser esos momentos específicos? Entonces habría una segunda respuesta que es la que realmente a mí me interesa para la pregunta: ¿cuándo habla un escéptico, ahora sí, como filósofo escéptico? Creo que el filósofo escéptico, y digo creo por lo que he podido colegir o interpretar o concluir después de la lectura del libro de Sexto Empírico y de, bueno, otros artículos y demás, que el filósofo escéptico declara su posición de escepticismo cuando aparece un interlocutor que hace una expresión categoremática o apodíctica acerca de la verdad, momento en el cual entonces puede instalarse una conversación filosófica o un elencos filosófico, un escrutinio filosófico, un debate filosófico. El filósofo escéptico habla cuando alguien aparece con un acerto muy convencido, muy cabal el sujeto con respecto a su acerto, frente a la verdad de lo que ese acerto declara. Y allí el filósofo escéptico iniciará el debate o iniciará su estrategia lógica, no tanto dialéctica en el sentido socrático, sino antitética, por cuanto escuchará los acertos del otro, los discursos del otro, y propondrá un discurso completamente contrario, con la misma fuerza, declarando un aspecto antitético o contrario, para poner de manifiesto
que ante el argumento se puede poner un contraargumento igual de sólido, igual de consistente, igual de esférico e igual de verosímil. De verosímil. A eso se le llama la antítesis escéptica. La antítesis escéptica consiste en declarar que así como tú, interlocutor, has declarado muy convencido y muy apasionadamente tu dogma, yo puedo mostrarte que ese dogma no es más que uno entre muchos, que puede haber otros dogmas con otras conclusiones que se muestren igualmente verosímiles, mostrándote un argumento con el que tú no estabas en contra, un argumento con el que tú no estás de acuerdo, y mostrándote un argumento con el cual tú podrías estar en contra, te muestra que tú mismo deliras pensando que tu argumento no es más que la verdad en sí misma, y el filósofo escéptico lo que intenta demostrar es que tu argumento no es más que eso, otro argumento, otra parcialidad, o como ya hemos atendido y explicado en otros videos de esta lista de reproducción acerca del escepticismo pirrónico, que bien se ha dicho, o aprovechando entonces la ocasión, los invito a atender, pues entonces que tu delirio no es más que un delirio del que tú estás convencido. Ese dogma, esa opinión, ese parecer, no es más que un parecer al que tú mismo, por tu posición hipoléptica, por tu perspectiva, por las limitaciones de tus sentidos, confundes con una verdad absoluta o con una verdad indiscutible o con una verdad que se ha asentado como tal o que tendría que ser aceptada con tal etiqueta, la de veraz o la de vero o dogma vero, ¿cierto? O como terminó diciendo la religión, orzón dogma, orthodoxa, la ortodoxia. Confundir la doxa con la ortodoxia, confundir el dogma con el ortodogma o orthondogma. Así pues que el filósofo escéptico habla cuando aparece el convencimiento del sujeto ante la verdad que enuncia. O sea que aparece la función del filósofo escéptico cuando evidencia que hay otro congénere, porque es que el peligro humano o la condición humana hacen que todos seamos unos dogmáticos convencidos de algo. Hablar es estar convencido y es tener una relación parcial con la verdad que en algún punto los hablantes consideran cabal, absoluta o recta, ¿no es cierto? Entonces, el filósofo escéptico tratará de demostrarle a ese sujeto que se siente convencido, que se siente cabal o que se siente al menos seguro de la veracidad de su dogma para decirle que no es más que verosimilitud, que no es más que otro delirio, que no es más que parcialidad. En últimas, el escéptico aparece como filósofo escéptico para señalar una posición hipoléptica ante la verdad, la del convencimiento de que el acerto es verdadero y de que ese acerto alcanza dignamente o coincide plenamente con la etiqueta de verdad o veracidad. Lo que denuncia el escéptico es que puede haber otras posiciones antitéticas que pueden anteponerse, que pueden mostrarse ante el otro para ponerse allí, para que el otro atestigüe que su propia veracidad no era más que otro dogma más entre los muchos posibles que pueden armarse. Otro delirio más, diría yo hoy, no en términos psiquiátricos, sino en términos de las consecuencias en las que nos deja el lenguaje. Delirar para mí será la conjunción imaginaria entre el sentido y el lugar de la verdad. Pero prosigo, eso es otro tema. El filósofo escéptico trata de advertirle al otro que frente a eso que dice hay que guardar sensatez, hay que guardar distancia, hay que guardar silencio, por cuanto que no podemos asegurar que ese acerto sea cabalmente la verdad sobre el ser de algo,
sobre lo que se proclama o sobre lo que se enuncia, sobre lo que se... Es decir, que esa declaración, ese aserto no deja de ser una valoración, una estimación. Usemos pues la palabra latina que hemos heredado y que tan pocas veces usamos, no importa, se llama existimación, lo cual revela una posición hipoléptica ante esa existimación, algo que se toma por vero y que quizás no lo es tal. Lo que pasa es que habría que preguntarnos qué es lo que en el fondo entienden o dicen entender, aunque ellos dicen que no entienden nada y que suspenden el juicio por verdad, los escépticos para poder criticar o señalar a los demás. Eso será quizás tema de otro video si logro, digamos, ordenar las ideas en la cabeza. Cuando hable del criterio de verdad y sobre lo que podemos presumir que quizás le pedían a la verdad los escépticos, porque es que también creo que hay una petición de verdad de los escépticos o ante lo que la verdad debe ser para andar frenando a todo el mundo, para andar sugiriéndole a todo el mundo la epogí, o sea, la suspensión del juicio. Otro tema, insisto. Así pues, que en primer lugar, el escéptico pretende advertir al otro de su posición ante su propia verdad, su convencimiento. Señala su posición hipoléptica. Primero, estás convencido de algo, de que ese algo es cabal. O sea que lo que primero señala es la posición, llamémoslo hoy, subjetiva ante eso que dice. Segundo, si analizamos separadamente de tu convencimiento la lógica del argumento, pues podríamos rebatirlo poniendo otro contraargumento u otra antítesis o la antítesis, de modo tal que podríamos decir que tanto esto como aquello podría convencer a A o a B sin que nunca se llegue a ser cabal y que es mejor entonces suspender el juicio, llevando pues a una afasia o silencio. El escéptico habla primero para declarar una posición hipoléptica del otro ante la verdad, un convencimiento de que la tiene o la halló, o peor aún, de que se la es, como el caso, por ejemplo, de Cristo, yo soy la verdad, o de muchos megalómanos, yo soy la verdad, o cuando yo hablo soy la verdad absoluta de muchos tiranos. No me parece incauto, no me parece inocente el hecho de que las religiones, al menos las abrahámicas, que son como de las que más he escuchado, terminen asumiendo estos conceptos como el de dogma. Pero bueno, eso es otro tema. Yo creo que en algún punto la religión dice haber hallado aquello que la filosofía buscaba. Por fin ya sabemos qué es la verdad, dónde yace y qué es. A partir de ahí se discuten es si las interpretaciones de los demás son o no rectas para llamarlas herejías o si las castigamos o no, dirían las religiones. Pero volvamos a la filosofía más antigua, a la religión cristiana o a la religión islámica, por lo menos los judíos sí son mucho más, la religión de los judíos es mucho más antigua. Pero bueno, no quiero mezclar temas, simplemente es una mención de pasada. Entonces, el escéptico habla para declarar una posición hipoléptica, para mirar el argumento y para luego proponer prudencia ante la verdad y ante el convencimiento, la de guardar silencio y suspender el juicio, a ver si aparece algún día otra posición, otro dogma que sí sea cabal o que sí pueda denominarse veraz o vero, pero para ello se necesitaría un criterio de verdad que tampoco definen los escépticos. En últimas, el escéptico habla para advertir de eso que hoy llamaríamos dogmatismo y que ellos también llamaban dogmatismo, ¿no? Y no necesariamente coinciden las definiciones, tanto la de antaño como la de Ogaño,
pero en algún punto sí pueden coincidir. Hay un convencimiento frente a la verdad alcanzada. Yo creo que ahí es donde más hablaba el escéptico, no se podía quedar callado, porque el escepticismo tiene una responsabilidad política, como las escuelas helenísticas y como la filosofía desde Sócrates. Hay una responsabilidad política, un incumplimiento frente a la verdad y frente a las consecuencias éticas individuales y éticas políticas del sujeto. Entonces, primero, hay un señalamiento ético, subjetivo con respecto a la verdad que se enuncia. Segundo, hay un señalamiento lógico argumentativo que examina el argumento poniendo antítesis. Tercero, hay una reflexión epistemológica acerca de las posibilidades de saber la verdad que quedan cuestionadas. Es decir, hay una cuestión epistemológica en el escepticismo, una cuestión política en el escepticismo, una cuestión lógica en el escepticismo y una cuestión ética en el escepticismo. Hay 4 cuestiones. Ética, por cuanto hay el señalamiento de una posición hipoléptica con consecuencias políticas. 2, una concepción lógica, por cuanto se examina la lógica de los argumentos y se pone en antítesis. 3, una cuestión política, por cuanto el convencimiento de la política, es decir, la retórica, tratar de convencer al otro de los discursos o de los argumentos que se proponen como veraces, tienen consecuencias políticas que para el escéptico tenían una preocupación ética, y es ponen a la gente a preocuparse por lo que se considera una verdad alcanzada y ponen a la gente a matarse en posiciones erísticas y antagonísticas, y deberíamos, creo yo, que proponen los escépticos vivir más tranquilos y nos tranquilizaríamos y nos liberamos de la convicción ante la verdad. Y por último, unas consecuencias epistemológicas, porque siempre queda en duda lo que el ser humano dice conocer, y entonces se infiere la pregunta que es posible para los seres humanos conocer. Muchos teóricos plantean que la respuesta, aunque habría que ver si es verdad eso, que la respuesta que da el escepticismo pirrónico es la de la acatalipsia, es decir, que el conocimiento es acatalipton, o que la epistemia es acatalipti, o sea que es imposible de ser recibida o percibida si por conocimiento entendemos qué es la verdad de algo en sí mismo. ¿Qué es lo que es posible conocer para el ser humano? Los dogmas que tiene, la posición que tiene ante su dogma, las consecuencias políticas que ese dogma tiene y quizás las posibilidades lógicas de esos dogmas. Pero ninguna de estas 4 cosas son el conocimiento de la verdad en sí, ni del ser en sí, de lo que se predica. En últimas, ¿qué nos es posible conocer? ¿Qué deliramos? ¿Que podemos convencernos o no de nuestros delirios? ¿Que nuestras verdades son parcialidades dogmáticas ante los delirios? ¿Que nuestros delirios tienen consecuencias políticas? ¿Que nuestros delirios tienen consecuencias semánticas, es decir, lógicas? Y que por lo tanto eso nos permite ciertas preguntas epistemológicas. Pero nada de eso es la verdad en sí mismo, nada de eso es una cabalidad. Y frente a eso hay que guardar cierta prudencia, cierta distancia que ellos llaman epogí, para lograr una ataraxia, para lograr una afasía, que para el escéptico esa afasía o ese silencio debería coincidir con una ataraxia. ¿Ataraxia en qué sentido? En no me preocupo, no padezco por andar creyendo en verdades que más que salvarme, como diría el cristianismo, o más que tranquilizarme, como diría Sócrates, o más que iluminarme, como diría Sócrates, en el sentido del Fedro, o en el sentido del simposio, más que iluminarme, me llenan de preocupaciones, me llenan de problemas, me llenan de semántica, me llenan de enemigos, amigos, de bandos, de divisiones. El cínico habla para volver a callar, esperando que el otro también calle, es decir, alcance la afasia por haber asumido la epogía. Bueno, hasta ahí, San. Muchas gracias por atender este video.
que como siempre inicialmente pensaba que iría a ser más breve y resultó mucho más extenso, pero no importa. Intenté ser claro, no sé si lo logré, y más ante el tema del escepticismo, ante el cual o en el cual todo lo que uno dice siempre pareciera ser un error porque se le aparece a uno esa imagen de un pirrón que puede decir, eso que usted está diciendo de mí no lo dije yo, y es mejor callar, porque el mismo texto constantemente, o por ahí suelto o esporádicamente el texto de sexto empírico dice, y quizás lo que yo diga también sea mentira y habría que ponerlo en duda. Bueno, hasta ahí, muchas gracias por atender el video. Hasta una próxima, si es que hay una próxima, Jérete. Ya, ya, ya.